Ponte cómodo y goza de mi lectura. Entre páginas blancas por Lady Pecosa. Voz al micrófono MS de Jesús para el canal de Odette, chica de Terry. Capítulo 25. De regreso a la colina. Poco menos de 9 horas de vuelo después, aterrizaron en Chicago. George se acercó a ellos en uno de los autos. Buenas tardes, señor Granchester, soy George Johnson. Por indicación del señor Williams, estoy destinado a acompañarles este día. Saludó de manera formal mientras que Terry ayudaba a Candy a apearse del avión. Al verla, su expresión se suavizó. Señorita Candy, es muy agradable verla nuevamente, no esperaba verla tan pronto. Candy le sonrió muy emotiva. George, a mí también me da mucha alegría de verte y definitivamente no esperábamos este repentino viaje hacia acá. Señor Granchester, George se vuelve hacia Terry. Ambos lucen algo cansados, los llevaré a la residencia Adley para que se refresquen un poco, coman algo y enseguida partiremos a Lakewood. Gracias, George, dijo Terry. Por favor, llámeme Terry solamente. Mi proyecto era viajar inmediatamente hacia Lakewood sin hacer alguna parada. ¿Habrá algún inconveniente? Indagó mezclando la pregunta, esperando que George captara el sentido de lo que le cuestionaba. George asintió con una leve sonrisa y mirándole a los ojos en señal de comprensión. Oh, señor Granchester, puede ser tal como usted disponga. Todo está listo para lo que usted sugiera. Sin embargo, ha sido el señor William quien me dio la indicación de proporcionarles un momento de descanso previo a que continuaran con el trayecto. Y viendo sus rostros es también lo que yo sugiero, le dijo inclinando un poco la cabeza hacia él con una leve sonrisa. Candy lo observó con curiosidad. Algo le pasaba a George, porque él casi nunca sonreía. De pronto le pareció como si hablaran de algo más que un descanso, o quizás en verdad estaba muy cansada y estaba imaginando cosas. Terry sonrió. Vamos, Pecosa, hagamos lo que George sugiere. La verdad es que estoy de acuerdo en que descansarás por lo menos una hora. En la residencia Adley, ambos se asearon, vistieron y reposaron antes de ser llamados a comer. A Candy le llamó la atención que hubiera tan poca gente atendiendo en la residencia. No es que fuera muy seguido por ahí, pero sí conocía un tanto el movimiento de la casa. Según George, Annie había salido con la señorita Patty a comprar un obsequio para ella y demoraría bastante en regresar, ya que también celebrarían el cumpleaños de la señora Annie en algún restaurante. Candy sintió desilusión por no haber podido acompañarlas, y el señor Williams y el señor Archie se encontraban sumergidos en una nube de trabajo en las oficinas del banco. Después de comer, finalmente partieron al hogar de Pony. Por indicación de Albert y ahora sugerencia de Terry, llegarían al hogar por el lado opuesto para evitar que Candy fuera consciente del camino que se había preparado para ella el día siguiente. Terry distrajo a Candy diciéndole que ese camino era el que le siempre tomaba cada vez que iba a verla para que ella no lo viera a él. Llegaron a media tarde a la colina. Candy y Terry subieron por el lado opuesto, mientras George llevaría el auto a la casa de Pony y avisaría de la llegada. En tanto los jóvenes alcanzaban lo alto de la colina, los visitantes se fueron y todo el movimiento se detuvo para que pareciera lo más normal posible. Al llegar hasta la parte más alta de la colina, juntos, Terry y Candy contemplaron el hogar. Terry observó. Ha cambiado un poco la imagen del hogar con las nuevas construcciones, ¿verdad? Candy asintió. Luego ella se inclinó sobre el pasto. Aquí es donde estaban tus huellas sobre la nieve cuando no te alcancé aquella vez. Terry también se sentó junto a ella. Sí. Estuve parado aquí, tocando la armónica, mientras pensaba en ti, imaginando que en ese momento te encontrabas de pie en la colina del San Pablo. Apenas habían pasado poco más de 3 meses que había dejado el colegio y ya sentía que te extrañaba demasiado. Candy dijo con melancolía en su voz. Y pensar que estaba solo unos pasos de aquí. Si tan solo me hubiera apurado un poco, quizás, si la tormenta de nieve no hubiera sido tan intensa, o si hubiera alcanzado la carreta que salía justo de la estación del tren cuando yo llegué. Terry dijo intrigado.
¿Tú viste una carreta que salió de la estación del tren aquel mismo día? Candy suspiró con resignación. Sí, corrí muy fuerte para alcanzarla, pero ya iba lejos y el cochero no me escuchó. Terry sonrió sorprendido. Candy, yo iba en esa carreta. Fue en la misma que llegué aquí y fue la misma que me llevó a la estación de vuelta. Ese día yo estuve mucho tiempo en la estación preguntando la forma de llegar acá, cuando un señor se me acercó y me dijo que con gusto él podría traerme, ya que su casa estaba de camino y que más tarde me podría regresar a la estación, pues él mismo tendría que volver. Candy lo observó impresionada. Terry, si ese granjero no te hubiera ofrecido traerte, entonces te hubiera cansado desde la estación. Terry dijo un tanto reflexivo. ¿Sabes, Lady Pecosa? Tal vez no debíamos encontrarnos. Pero, ¿por qué dices eso? Si lo que yo más quería era verte, dijo Candy asombrada. Terry la abraza tomándola por la cintura. Yo también anhelaba verte y hubiera sido increíble la sorpresa tan maravillosa que me hubieras dado. Sin embargo, también me había causado mucho dolor tener que volver a separarme de ti. En el colegio no me atreví a despedirme. Sentía que si lo hacía simplemente no iba a poder marcharme. Si te hubiera encontrado aquí, hubiera querido llevarte conmigo, pero no tenía los medios para hacerlo. No había forma en que pudiera mantenernos. Ni siquiera tenía un lugar a donde vivir. Tampoco sabía si me fueran a aceptar en alguna compañía de teatro. En sí, todo mi futuro estaba muy incierto y no te hubiera podido llevar arriesgándote a una vida sin nada que ofrecerte. Terry, pero nada de eso me hubiera importado. Terry la abrazó fuertemente acercándola más a él. Ya lo sé, Pecosa, por eso fue mejor no encontrarnos. Me hubieras desgarrado el corazón tener que dejarte, cuando sabía que, si estabas aquí, era por venir siguiéndome. Pero yo no venía siguiéndote, dijo Candy. Terry la miró condescendientemente. ¿No? Bueno, la verdad, mi vida dejó de tener sentido cuando ya no estabas en el San Pablo y me vi forzada a reflexionar sobre ella. No era feliz, no podía soportar estar encerrada ahí, extrañándote, dijo Candy. Terry le dio un beso en la frente. ¿Sabes? También fue en este mismo lugar en donde estaba parado cuando vine a traerte aquella carta y te vi con Albert. Su tono de voz disminuyó con melancolía. Aquel recuerdo todavía lo sobrecogía. Candy buscó su mirada para confortarlo. Tú debías de haber llegado hasta el hogar sin necesidad de alguna carta ni de esperar nada, simplemente llegar por mí, para consolar mis tristezas, para regresarme la alegría de vivir. Terry la apretó muy fuerte contra sí, hundiendo la cabeza entre sus cabellos. Lo siento, Candy. Siento mucho haber sido tan inseguro. Mi miedo a tu olvido solo nos robó un año más de estar juntos. Había visitado ya tantas veces esta colina. Había pasado ya tanto tiempo sin encontrarnos. Yo no sabía si tú aún pensabas en mí y aunque anhelaba con todo mi ser volver a estar contigo, no quería perturbarte. Tú parecías tan tranquila y feliz cuando te veía desde acá arriba. Yo sentía tanto miedo de encontrar en tus ojos que ya no estaba más en tu mente. Fui muy estúpido. No digas eso, dijo Candy. La verdad es que cuando nos encontramos en el tren, yo también sentí mucho miedo de que tú hubieras cambiado ya, aunque tenía la carta conmigo. Ya había pasado un año y creí que tal vez tú ya habías cambiado. Terry dijo con voz firme. Pues ya ves que no, Lady Pecosa. Va a pasar una eternidad antes de que puedas librarte de mi amor por ti, le dijo picándole las costillas al tiempo que corría siendo perseguido por ella. Pero no corrió mucho. Casi de inmediato empezó a trepar en el gran árbol, instando a Candy a que lo siguiera hasta arriba. Mientras Candy trepaba con algo de dificultad por el árbol, evocó el recuerdo de aquella tarde en Escocia cuando junto con Terry iban subiendo en el árbol.
Casi podía escuchar su voz. ¿Qué tienes, Candy? ¿No eres hábil en estas cosas? Ella había intentado mantener el entusiasmo, pero después de aquel beso en la frente se sentía muy nerviosa y extrañamente débil. Aunque era incapaz de reconocerlo ante él, le contestó animada. Espera, te alcanzaré enseguida. Pero justo en ese momento levantó la vista hacia él y se encontró con su mirada. Algo sucedió con ella, algo intenso que la tomó por sorpresa. Tal fue el impacto experimentado que estuvo a punto de caer del árbol. Terry alcanzó a sujetarla de la mano, rescatándola de una inminente y grave caída. No sabía que un mono también puede caerse de un árbol, había dicho él mientras lo ayudaba a subir. Candy estaba perpleja en aquel momento. Jamás se había sentido así, y era tal su azoro que por primera vez en toda su vida se había quedado en silencio. Terry continuó subiendo en el árbol sin alejarse demasiado de ella. Sabía que por sus ropas y calzado, ella seguramente estaría teniendo mayor dificultad para trepar. Cuando llegó a la rama más alta, le tendió la mano y la auxilió a sentarse a su lado, sin soltar su mano. Se volvió hacia ella, entonces la observó curioso. ¿Qué tienes? Estás toda roja. Candy le sonrió. Quizás estoy perdiendo un poco la práctica, le dijo mientras se acomodaba a su lado y los recuerdos retornaban. Sí. Terry había utilizado exactamente la misma frase. ¿Qué tienes? Estás toda roja. En aquella tarde ella se descubrió a sí misma y fue totalmente consciente de su feminidad. Aquel jugueteo seductor que Terry utilizaba había terminado por hacer su efecto en ella, y él se había dado cuenta de ello porque luego de mirarla un momento le había dicho: después de todo, sí que eres una chica. Y una dulce sonrisa había iluminado su rostro. En ese momento, ella había querido volver a su antes, a la Candy fuerte y competitiva. Sin embargo, él no se lo había permitido. En lugar de poner mala cara, mejor mira un poco el paisaje, y luego había permanecido extrañamente en silencio. Ella, con el corazón confuso y latiendo desesperadamente, contempló el paisaje. Era magnífico. Los rayos del sol reflejándose en el lago, las montañas, el cielo. Aquella tarde comprendió que la belleza del paisaje era superior solo porque estaba al lado de Terry, y tal como él le dijo: es normal, todo debe parecerte magnífico porque estoy yo aquí. Fue entonces que decidió reconocer sus sentimientos hacia él. Se dio cuenta que a su lado todo parecía revivir, que ella misma se sentía completa al lado de Terry. Y ahora no existía diferencia alguna. Había subido tantas veces ese mismo árbol, se había sentado tantas veces en aquella rama, había contemplado tantas veces ese mismo paisaje, y sin embargo, hoy todo parecía distinto. Efectivamente, el paisaje le parecía magnífico y comprendió que era porque Terry estaba ahí a su lado, disfrutando juntos y colectando más nuevos recuerdos felices. Terry entonó una melodía con su armónica, mientras el corazón de Candy se henchía de ilusión y amor, sintiéndose a sus 23 años la mujer más feliz del mundo. Ese era su hogar, en los brazos del árbol de su infancia, a un lado de su único gran amor. Terry la llevó a la casa de Pony para festejar su cumpleaños número 24 al día siguiente, pero ella sentía que no necesitaba más fiesta. Era suficiente con la fiesta que había en su alma, una fiesta repleta de dicha. Era tanto amor el que sentía que se le desbordaba por los poros. Cuando Terry terminó de tocar, la acercó un poco más hacia él, tomándola por la cintura. No la había besado, había resistido mucho la tentación de hacerlo por temor de perder el control de sí mismo, pero sabía que en la copa del árbol estaban más que seguros. Ahí cualquier avance quedaría interrumpido ante el riesgo de caer desde arriba. Desde que sus miradas se encontraron, Candy supo que la iba a besar. Había extrañado tanto ese beso que sin pensar se permitió encontrarse con sus labios tan añorados, mientras que una vorágine de sentimientos hacían explosión en su interior. Terry apenas si lograba contener los latidos de su corazón.
Estaba tan famélico de ella que sentía enloquecer con tanto anhelo. Debía dejar de besarla ya, lo sabía, pero era tan difícil, como si de ese beso dependiera su vida. Fue la certeza de saber que estaba a solo un día de hacerla su esposa. Su esposa. Candy sería su esposa. Su corazón se aceleró aún mucho más y como nunca agradeció a la vida, agradeció a Dios su propia existencia. Nada del pasado era capaz de volverlo a perturbar, porque ahora ella estaba en su presente y por primera vez sintió confianza de poder pensar en un futuro. La abrazó y en silencio contemplaron el paisaje magnífico que se extendía ante su mirada. Cuando bajaron del árbol, Terry la ayudó a descender, pues con la nueva moda, el vestido de rayón que tenía puesto Candy caía recto desde los hombros, sujetándose hacia las caderas, y con falda corta arriba de la rodilla, apenas le daba oportunidad de movilidad, haciendo un poco más complicado ir bajando debido al pudor de que él la estuviera viendo. Finalmente Terry la tomó de la cintura, haciendo muy evidente para él su brevísimo talle que el vestido ocultaba. La ayudó a poner los pies en el piso e inmediatamente le quitó las manos de encima, retirándose de ella poco más de 1 metro. Ella lo vio asombrada, pero de inmediato comprendió. Era muy común en él alejarse físicamente de ella cuando sentía inquietud por el deseo de estar más cerca. Irremediablemente el rubor acudió a sus mejillas y en un intento de buscar un tema distinto dijo: ¿No has notado que este espacio está como más limpio? Como si alguien se hubiera tomado la molestia de limpiarlo de piedritas y cortando las hierbas. Terry lo había notado con agrado desde el principio, pero esperaba que ella no lo notara. Incapaz de contestarle sin delatarse, solo empezó a correr descendiendo de la colina. ¿A que no me alcanzas, Tarzán pecoso? Candy se sorprendió. Hacía mucho tiempo que no la llamaba Tarzán, pero además la había ignorado. Espera, no puedo bajar tan rápido. Estas zapatillas tienen el tacón alto. Lo vio detenerse y luego de un rato llegaron juntos al hogar. Un mar de niños salieron a su encuentro, seguido de las madres de Candy. Terry les ofreció una franca y tímida sonrisa. Buenas tardes, las saludó cuando ellas recibían con abrazos a Candy, pero también lo abrazaron a él. Pasen, hijos, por favor, pasen, dijo la hermana María y los guió hacia la estancia. Candy y tu hijo deben platicarnos todo esto del incendio, que aún recibimos nuestro telegrama. No dejamos de preocuparnos. Por eso estamos muy contentas que nos estén visitando hoy, dijo la señorita Pauline. Terry, además estamos muy alegres de la fiesta de cumpleaños de Candy, que según nos explicó el señor Albert, se celebrará mañana, ¿no es así? Terry sonrió ante la sutil manera de preguntar por la inminente boda del día siguiente. Sí, así es. También es muy grato comunicarles que Candy y yo nos hemos comprometido en matrimonio desde la semana pasada. Ellas sonrieron con gran entusiasmo mientras Candy se ruborizó. La hermana María dirigió su vista al dedo anular que Candy para exclamar con entusiasmo: «Candy, ¿es este tu anillo de compromiso?». Al tomar su mano, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija, esto nos parece increíble. Te hemos visto crecer, pero todavía parece muy cerca de aquella noche cuando llegaste a este hogar», dijo la señorita Pauline. Luego guardó silencio un momento, conteniendo las lágrimas. «Candy, hace tanto tiempo que no veía este brillo tan hermoso y alegre en tus ojos que me siento muy feliz». Tomó también la mano de Terry, que estaba sentado a un lado de Candy. «Me siento muy feliz, Terry, que ustedes dos finalmente se hayan encontrado y quiero que sepan que cuentan con nuestra bendición por siempre. Ahora, sabemos que tú cuidarás de nuestra Candy y que además ella es y será muy feliz a tu lado. Yo espero que ambos sean felices, muy, muy felices, porque, por lo que veo, tú también tienes un brillo distinto en tus ojos, un brillo de felicidad que antes no te había visto». Terry la miró perplejo. ¿Cómo iba a notar ella eso si solo lo había visto una vez, hacía 9 años? La hermana María también notó la confusión.
Oh, hijo, no te sorprendas, que en este hogar habita tu más ferviente admiradora, y no me estoy refiriendo a Candy. La señorita Pony tiene todo un álbum con tus fotografías y recortes de revista y... Candy dijo muy sorprendida. ¿Eso es verdad?, preguntó dirigiéndose a la señorita Pauline, quien comenzó a ruborizarse ante la presencia de Terry. Pero es que yo no sabía eso. Hija, con tu corazón tan dolorido, lo que menos queríamos era recordarte al joven Terry, dijo la hermana María, regalándole una amplia sonrisa a él. Bueno, ya no hablemos de esas cosas. Ahora lo importante es que se han vuelto a encontrar, dijo la señorita Pauline. Ya ves, Candy, ¿por qué te digo siempre que uno nunca sabe lo que hallará a la vuelta de la esquina? Antes los dos tan tristes, sufriendo tanto, y en menos de un mes, en el momento y lugar menos esperados se han encontrado, y ahora hasta están comprometidos. Esto es un milagro, un regalo de Dios para sus corazones bondadosos. Ella soltó sus manos, pero Terry ya no soltó la mano de Candy, sino que, sintiéndose seguro y confiado por la calidez de las palabras de las madres de Candy, acunó la mano de ella entre las suyas, cobijándolas con su amor. Candy sonreía y pensó que ese era el mejor momento de tomar el tema sobre la posible fecha de matrimonio que debieran elegir. Sí, hermana María, señorita Pony, gracias por todo lo que han hecho por mí, por todo el amor que me han dado y todos sus cuidados. Me siento tan feliz que hasta agradezco a mis madres, a mis padres, que me hubieran abandonado y dejado en este lugar. He tenido una maravillosa vida con ustedes y ahora, Terry, quizá deberíamos... este es un buen momento para hablar de una posible fecha para nuestro matrimonio, ¿no te parece? Terry nunca se hubiera esperado que Candy quisiera tocar ese tema sin antes haberlo conversado con él, y no lo pensó necesario, siendo el caso de la sorpresa que le estaba preparando. Lo tomó tan desprevenido que solo abrió los ojos fijándoles en las madres de Candy. La hermana María observó la palidez en el rostro del chico y sonrió. Candy, ¿no te parece que antes de que intentes hablar con nosotros sobre el tema, deberías hablarlo primero a solas con Terry?, dijo para darle tiempo al muchacho de pensar. Pero Terry sabía que a partir de ese momento Candy no quitaría el dedo del renglón. Candy insistió. Bueno, yo no veo nada más que debiéramos conversar entre nosotros. Si nos hemos comprometido es porque nos queremos casar. No sé qué es lo que debemos hablar. Su tono de voz cada vez iba sonando más firme. Terry lo que menos deseaba en ese momento era una discusión con Candy. Tampoco quería decirle que al día siguiente, a esas horas del día, ya estarían casados, que no tenían que establecer ninguna fecha, que ya todo estaba listo para matrimoniarse en unas cuantas horas más. Habló con cautela. Candy, pienso que sí deberíamos platicarlo tú y yo previamente, antes de comentarlo con tus madres, ¿no crees? Hace apenas unas semanas que nos hemos comprometido. La señorita Pauline, que conocía la obstinación de su Candy, intervino, antes de que todo acabara en pleito y confusión. Terry, ¿cuánto tiempo hace ya que nos visitaste aquella vez que recién llegaste de Londres? Como 9 años, ¿no es así? Pero mira nada más, ¿cómo has crecido, hijo? Candy también ha crecido y cambiado mucho, solo que a ella la hemos visto con frecuencia, por eso casi no notamos sus cambios. Pero de ti, sí son muy notorios, hijo. Estás bastante más alto y fuerte. Qué bueno que tuviste un crecimiento saludable. Terry la veía intentando contener la risa mientras percibía la confusión de Candy sentada a su lado. Cuando el argumento se le terminó a la señorita Pauline, continuó hermana María. Por cierto, Candy, hace un par de días vino Tom. Él nos ha hecho el favor de avisar a tus amigos sobre tu fiesta de cumpleaños y nos dejó el encargo de que fueras a visitarlo tan pronto como hubieras llegado. Incluso dejó uno de sus caballos aquí para que pudieras ir con él. Sería bueno que fueran de una vez antes que anochezca para que también conozca a Terry. Enseguida se puso de pie y les señaló la puerta. Candy se sintió aún más confundida.
tanto que no alcanzó a molestarse con Terry, ni tampoco alcanzó a desilusionarse. Terry avanzó detrás de la hermana María preguntando: ¿A dónde está el caballo de Tom? Mientras la hermana lo llevó, Candy azorada caminó despacio hasta la puerta de entrada. Terry puso la montura y llevó el caballo a la puerta. Vamos, Candy, permíteme, te ayudo a subir. La elevó en peso, subiéndola de lado por el vestido que tenía puesto, y enseguida se montó él. Avanzó despidiéndose de sus madres. Hace mucho tiempo que no montábamos juntos, ¿verdad, Pecosa? Candy se volvió a verlo. Terry, ¿por qué? Terry ya había tenido mucho tiempo para pensar en posibles respuestas, así que empezó con tono divertido. Bueno, Pecas, sabía que te querías casar conmigo, pero no conocía tu urgencia, le dijo riéndose. Ella la miró con recelo, luego él continuó más serio. Lo cierto es que me sentí algo apenado con tus madres, Candy. Aunque ellas hubieran tenido noticias mías en este tiempo, yo solo las había visto una sola vez. Y vaya, aquella vez llegué aquí, extrañándote tanto, buscando todos los rastros de ti que pudiera llevarme conmigo. Llegar ahora después de 9 años y decirles el compromiso me pareció difícil. Pensaba que tal vez lo del matrimonio lo podríamos hablar con ellas mañana. No sé, quizás después de tu fiesta, antes de irnos. Candy suspiró. Lo que Terry le decía era un buen motivo, solo que ella hubiera querido tener una fecha concreta. Además, Lady Pecosa, hay tantas cosas que debemos conversar. Por ejemplo, si nos casáramos después de terminar el curso y la película, tú tenías planes de impartir un curso en la escuela de tu maestra. Eso es aquí, cerca, y Nueva York, en donde yo vivo, está muy lejos. Claro, por ahora no tengo ningún proyecto en puerta y podría esperarte a que cumplieras tu compromiso. En tanto, quizás yo pueda escribir un nuevo libro. Candy empezó a sentir un nuevo entusiasmo. ¿De verdad me esperarías? Terry, más relajado al notar su cambio, dijo: Por supuesto, que voy a querer esperar a mi esposa, le dijo abrazándola. Solo habríamos de buscar un lugar en donde vivir por aquí. Candy sonrió al ocurrírsele una idea. Terry, ¿te molestaría vivir en la residencia Adri de aquí de Lakewood? Terry se frotó la barbilla. ¿En donde viviste de niña con Steve, Archie y Anthony? Bueno, en realidad no me molestaría, solo que no me gustaría resultar molesto para tu familia, Candy. Candy se iba sintiendo más animada cada momento. La residencia casi siempre está sola. Ocasionalmente algunos de los ancianos vienen a quedarse algún tiempo como descanso, pero es una residencia muy grande y no me parece que incomodáramos a nadie. Albert me ha dicho que la podía ocupar cuando quisiera, pero yo siempre quise vivir en el hogar de Pony. Sin embargo, estando casados, creo que ya no sería apropiado que viviéramos aquí en el hogar. Terry asintió con la cabeza. Ahora dime, ¿cuánto demoraríamos aquí? 6 meses, se aventuró a decir, y ella asintió. Bueno, no es mucho tiempo en realidad. Ya después nos trasladaríamos a Nueva York. Incluso ese tiempo puedo aprovecharlo para buscar una casa allá, porque hasta hoy siempre he vivido en el departamento. Candy sonrió. ¿Te confieso algo? Desde aquella vez que fui a verte a Nueva York, yo quería conocer tu departamento, la forma en cómo tú vivías. Terry sonrió. Sí, yo quería llevarte. Me gustó la idea de llevarte. Siempre pensé que podíamos vivir ahí, mientras terminaba los arreglos de la casa que estaba comprando para ti. Se extrañó de no encontrar melancolía en su voz al tocar el tema. Siempre lo conmovía recordar aquella casa, pero ahora algo había pasado porque estaba muy tranquilo hablando de ello. De las cosas que más lloraba cuando nos separábamos era que cuando conocí tu departamento deseé mucho vivir ahí contigo, dijo Candy. Y en ocasiones despertaba llorando después de soñar que estábamos juntos, viviendo juntos en tu departamento. Terry la arropó más con sus brazos. Pecosa, ¿quieres que vivamos en ese departamento? No tiene que ser siempre.
Puedo mandar construir una casa y lo que tarde en estar lista, viviríamos en nuestro departamento. Candy se estremeció al escuchar nuestro departamento, porque así era como ella lo había querido sentir siempre. Terry, tú compraste ese departamento, ¿no es así? Terry sonrió. No recordaba habérselo dicho. Sí. El dueño perdió a sus 2 hijos casi al inicio de la guerra y decidió irse a vivir a la campiña, así que empezó a vender el lugar. El hombre tenía apuro, por lo que le compré todos los departamentos para que él se marchara tranquilo, pensando que después yo vendería el resto de los departamentos. Candy se rió al descubrir que en realidad Terry no era muy distinto a ella. Pero no los has vendido, ¿verdad? Terry se rió. ¿Cómo sabes que no? Y fuiste tú mismo quien ayer me decía que yo era capaz de hacer por mis amigos lo que fuera necesario para ayudarlos. Los dos se rieron a carcajadas. Bueno, si tienes todo el edificio, no veo el caso de comprar una casa. Quizá tengas razón, Pecas, pero quizá ahí no hay suficiente espacio para que corran y crezcan unos pequeñines con pecas. Candy lo interrumpió. Y con los ojos azules y el cabello castaño, un halo de calidez los envolvía a ambos al pensar en la posibilidad de tener hijos, unos hijos que serían fruto de su unión, la muestra natural de su inmenso amor. Entonces, vivamos ahí hasta que alguno de esos pequeñines decida venir a vivir con nosotros, ¿sí? Sí, dijo Terry, me parece buen acuerdo. Solo que es un departamento muy pequeño, Pecosa. Creo que es la mitad de donde vivimos ahora. Y una cosa más es que quizás en corto tiempo debamos vivir en Inglaterra. Allá viviríamos seguramente en Stratford. Yo estoy dispuesta a vivir a donde sea, mientras que esté contigo. No quiero separarme nunca de ti, dijo Candy. Terry la apretó muy fuerte. Yo también quiero estar siempre junto a ti. Lo que me recuerda, Candy, esta noche no creo que tus madres estén muy dispuestas a que compartamos la cama. Ella suspiró sintiéndose desahuciada. Terry recargó la barbilla en su frente. Te prometo que solo hoy será la única y última vez. Al fin que estaré en el cuarto de enseguida. Me imagino que compartiendo espacio con alguno de los niños, ¿no? Vamos, Candy, di que sí. Solo será hoy. Ya a partir de mañana. Candy esperó a que terminara la frase. Como no lo hacía, indagó. ¿A partir de mañana qué? Terry respiró hondo. Nada, pues a partir de mañana regresaremos al departamento y luego nos casamos y ya nadie podrá decir nada a 2 esposos que duermen juntos. Dime que aceptas. Solo esta noche. Candy bajó la voz. Yo no quiero, Terry. No quiero aceptar. Él guardó silencio. Sabía que debían dormir separados, no solo por no exponerla con sus madres, sino que solo así podría retrasar un poco más su sorpresa. Ella interpretó su silencio como decisión inamovible. Está bien, pero solo será esta noche, Terry. Dame tu palabra de que así será. Terry sonrió. En realidad, él tampoco quería dormir sin ella, pero sabía que esa, en verdad, sería la última noche con un problema así. Te doy mi palabra, Candy. Después de un momento de silencio en el cual vieron el crepúsculo asentarse en el valle, Terry preguntó. Candy, ¿no nos hemos perdido ya? Ya no te pregunté por dónde, porque supuse que el caballo sabría el camino y nos llevaría si no le tomaba la rienda. Candy se rió. No estamos perdidos. En 5 pasos más, la granja saldrá a nuestro encuentro. Mira, ya ves, ahí está. Terry, ¿y cuándo vamos a casarnos? Terry sonrió. Ella definitivamente no quitaba el dedo del renglón. Cuando tú quieras, Candy. Por mí, nos casamos mañana, declaró relajado como de pasada, para que ella no sospechara. Candy rió. ¿Mañana? Bueno, mañana me parece bien, dijo siguiendo lo que ella creía que era un juego. Terry declaró firme. Entonces será muy agradable casarme contigo mañana. No te vayas a retractar de último momento, ¿eh?
Candy reía. ¿Cómo podría retractarme? Si te digo que estaría dispuesta a casarme contigo mañana mismo, es porque estoy dispuesta. Terry sonrió, viendo hacia adelante para disimular su felicidad infinita. No se diga más. Entonces nos casaremos mañana, Lady Pecosa. Candy se rió alegre por la entereza con la que Terry hablaba, como si en realidad pensara que podían casarse de un día para otro. El pensamiento de Candy se interrumpió cuando vio a Tom, esperándolos en la entrada de su casa. Seguramente los había visto y estaba esperando a su caballo. ¡Hola, Tom! Tom los saluda agitando su mano mientras llegaban. ¡Hola, Candy! Ya te esperaba. Mi padre y yo los estamos esperando para la cena. ¡Hola, Tom! Saludó Candy al momento de llegar frente a él, quien toma las riendas del caballo mientras Terry se apea y ayuda a bajar a Candy, permitiendo que un mozo se lleve el caballo. Hola, soy Tom Stevens y mi padre, Benson Stevens. ¿Qué tal? Yo soy Terrence Granchester. Llámame Terry. Después de las formalidades, pasaron a la casa a cenar. Es bueno conocerlo, Terry, dijo el señor Benson. Todos los seres queridos de Candy son bienvenidos en esta granja. ¿Aceptará quedarse con nosotros esta noche? Bueno, yo creí que me quedaría en el hogar de Pony. Oh, pero si solo vienen un día, ¿cómo vamos a llegar a conocer lo suficiente? Será mejor que después de la cena tú y Tom lleven a Candy con Pony y ambos regresen acá. Así podremos conversar cosas de hombres y conocerlo mejor. Digo, si tú eres el prometido de Candy, será bien saber más de ti, porque Candy es como una hermana para Tom y él debe asegurarse que eres un buen hombre para ella. Papá, no molestes a Terry con tonterías. De todas formas, se tiene que quedar aquí porque con Pony ya no hay espacio. Aceptarás, ¿verdad? Para nosotros es bueno que te hospedes aquí esta noche. Terry, imaginando que ese era el plan, aceptó. Me sentiré halagado de que me reciban en su casa. Oh, pero no trajimos lo del equipaje, dijo Candy, pensando de nuevo que no quería dormir lejos de Terry. Pero no te estoy invitando a ti, Candy. A ti te vamos a regresar con Pony. Solo Terry se quedará con nosotros. Tom, ¿cómo te atreves a decirme eso? Eres un grosero y muy descortés, le dijo ella frustrada, casi gritando. Terry, sorprendido por la rudeza de Tom y el enojo de Candy, le tomó la mano para tranquilizarla. Tom también se sorprendió del enojo de Candy de improviso. Candy, hoy he tenido que hospedar a unos viajeros y no tengo espacio para ti. Pensaba que tú en el hogar tienes tu lugar de siempre y que podía compartir mi recámara con Terry, como aquella vez que se quedó el chico Cookie. Terry reconoció el nombre y aprovechó el vórtice para darle tiempo de asimilar a Candy. ¿Cookie? Se volvió hacia Candy. ¿Se está refiriendo al mismo Cookie que yo conozco?, preguntó curioso, y Candy asintió, todavía con expresión seria. ¿Lo conoces tú también, Terry?, preguntó Tom. Solo espero que a ti no te dé por hablar dormido. Terry empezó a reír. ¡Ja! No te preocupes, Tom, no hablo cuando duermo. Candy, ¿cómo es que aquí conocen a Cookie?, le preguntó buscándola para distraerla. Candy se sentía molesta consigo misma por no querer estar lejos de Terry. A ella misma le parecía irracional su comportamiento de no querer separarse. Creía que todo se debía a tanto tiempo que habían estado apartados uno del otro y que por eso tenía miedo a la separación, aunque fuera solo de una noche. Se sentía estúpida y muy vulnerable y no le gustaba esa sensación. Ella siempre se había considerado a sí misma muy independiente y verse ahora de esa forma la asustaba. También comprendía que su reacción ante Tom había sido exagerada y se sentía apenada, pero al parecer tanto Terry como Tom y el padre de esta habían decidido omitir el exabrupto y habían decidido por ella. Como no respondiera a él, repitió la pregunta. Candy suspiró aceptando la decisión que ellos habían tomado. Cookie vino porque tuvo un descuido en el gaviota y no quería aceptar la consecuencia de sus actos. Entonces quiso huir y recordó lo que yo le había contado del hogar, por eso vino hasta acá. Tom le ayudó a entender las cosas de mejor manera y finalmente regresó al gaviota. Candy, ¿recuerdas cuando te encontré por casualidad en el tren, cuando ibas a Grand Teton?, dijo Tom. Candy lo miró extrañada por el cambio del tema abrupto. Sí, Tom, ¿qué pasa con eso?
Aquella vez yo te mentí sobre la salud de Pony, para que no fueras, ¿recuerdas?, dijo él. Sí, lo recuerdo. Recuerdo que me mentiste porque no querías que fuera grande Tom. Bueno, dijo él, aquella vez no me sentí cómodo mintiéndote y sí me preocupó mucho que fueras a aquel lugar con tan malas referencias, pero sobre todo te mentí porque cuando te vi, supo que algo había pasado. Recuerdo muy bien que tu mirada era distinta y muy triste, y me pareció como si estuvieras tratando de huir de algo. Candy lo vio a él y luego a Terry, recordando que fue cuando oía del dolor de la separación de Nueva York. No entiendo por qué quieres hablar de eso. No, Candy, no quiero hablar de eso. Solo lo estoy utilizando para decirte que igual que aquella vez, supe que te pasaba algo. Puedo ver que hoy te está pasando algo. No lo puedes negar. Annie, tú y yo nos conocemos muy bien, crecimos juntos y sabemos cuando algo nos pasa, así que no pretendas negarlo. ¿Qué te pasa, Candy? Candy dirigió la vista hacia Terry buscando su apoyo, pero él solo lo observó con curiosidad. Sabía lo que a ella le pasaba y lo aceptaba porque a él le sucedía algo semejante, mas no con la misma intensidad y de la forma irracional que le sucedía a ella, por lo que no alcanzaba a comprenderla. La forma en que Tom había preguntado le había parecido muy interesante y difícil de eludir, así que en vez de ayudarla a contestar, esperó por una respuesta de Candy. Ella, al no encontrar su apoyo, pasó la mirada de Tom a Terry y viceversa, observándolos detenidamente. ¿Por qué yo nunca me había fijado?, expresó como quien descubre un juego nuevo, para luego reír con la cara de perplejidad de ambos. «Ustedes dos son iguales». «¿Eh? ¿Cómo?», expresaron ambos simultáneamente. Candy los veía divertida. «Con nadie más que ustedes dos peleo siempre, y solo ustedes dos parecen tener afición de molestarme. Nadie me pregunta tanto forzándome a que me esfuerce en enfrentar mis sentimientos sobre lo que me está sucediendo, así como lo hacen ustedes dos. Son un verdadero dolor de cabeza». «Candy, me parece que nunca se te ha quitado lo chiflada», dijo Tom. «Además, no contestaste lo que Tom te preguntó», dijo Terry. Candy, fingiendo indignación, dijo: «¿Lo ven? Ya me están molestando y presionando para que responda». Tom, igual que Terry, abrieron los ojos como platos, alzando las cejas. El señor Benson soltó una risotada. Bueno, muchachos, ya dejen en paz a Candy. Vamos, Tom, limpia la cocina y vayamos a sentarnos a conversar un poco». «Cada vez cocina mejor Tom», dijo Candy, que empieza a ayudarle a levantar los platos. Tom, aparentando enfado, dijo: «Yo siempre he cocinado bien, Candy. No debiera sorprenderte». Terry los observa con curiosidad divertida mientras colaboraba en lo de limpieza. Había entre ellos un toque de intimidad y confianza muy abierta. «Por cierto, Tom, hablando de eso que nos conocemos, ya tienes novia, ¿verdad? Porque nunca te había visto con ese brillo en los ojos», dijo Candy. El escándalo que armaron los sartenes al caer de las manos de Tom, además del sonrojo, lo evidenciaron mucho más de lo que él hubiera querido. «Candy, los invitados no tienen que estar en la cocina. Vete a sentar con mi padre, no tienes por qué ayudarme». «¿Y por qué solo me echas a mí y no a Terry?», dijo ella, riéndose a carcajadas de él. «Porque él no es chismoso como tú. ¿Es que nunca se te va a quitar lo chismosa?» «Vamos, Tom, tú sabes que es cierto. ¿Por qué no me dices quién es la chica? ¿Es Diana?». Tom dijo escandalizado: «¿Cómo piensas que es Diana? Ella es 10 años más chica que yo, y después de la última vez, su padre nos ha borrado de sus amistades». «Entonces, si no es Diana, ¿quién es? Hace mucho que la conoces», dijo Candy sonriendo. «No, lo cierto es que casi la acabo de conocer». Tom inconscientemente sonrió al evocar su recuerdo. Candy rió satisfecha y emocionada por su amigo. «Vamos, Tom, dime quién es, la conozco». «Basta, chismosa, eso a ti no te importa». «Eso quiere decir, entonces, que sí la conozco, ¿verdad, Tom?». Tom se ríe. En realidad sí tenía deseos de platicarle a Candy. «Sí, Candy, sí la conoces, y la conoces muy bien, pero no te voy a decir quién es, no ahora».
Hoy no te puedo decir, pero te prometo que mañana te digo. Ahora será mejor que te llevemos con Pony antes de que se haga más tarde. Avisó a su padre que preparara 2 caballos. ¿Por qué mañana?, dijo Candy azorada. Vaya, parece que de todas las promesas de respuesta se me están juntando para mañana, ¿verdad, Terry? Terry suelta una carcajada ante la mirada curiosa de Tom. Sí, pecosa, mañana vas a tener respuestas a tus preguntas. Te di mi palabra, ¿no es cierto? Ella asintió. Tom tiene razón, será mejor llevarte ya con tus madres de una vez. Se te ven los ojos de cansancio. Candy los miró a los dos. Era extraño. Tom había logrado hacer amistad con Anthony, y Anthony era muy parecido a Albert, pero ellos dos eran distintos de Tom y Terry. Eran más dulces y complacientes con ella. En cambio, tanto Terry como Tom eran más exigentes y determinados. Candy pensó que quizás siempre identificó los modos de Tom en Terry, pero nunca había sido consciente de ello. Tom era su hermano. Con él había crecido, se sabía segura y protegida con él, se conocían muy bien y en una forma distinta a cualquier otra persona, lo mismo que con Annie. Sí, Tom y Annie son mis verdaderos hermanos. Ellos son esa familia con la que siempre conté. Antes llegó a ver a Albert como su hermano mayor, pero también lo vio como un amigo e incluso llegó a pensar en él como posible pareja. En cambio, a Tom siempre lo vio solo como su hermano, porque él realmente era su hermano mayor. Sonrió distraída. Tom es realmente alguien muy importante en mi vida, pensó Candy. ¿Sabes, Tom? Como ya debes estar al tanto, Terry y yo estamos comprometidos, aunque todavía no tenemos una fecha exacta de matrimonio, pero me gustaría que fueras tú quien me entregara en la ceremonia. Después de todo, tú nos encontraste a Annie y a mí y crecimos juntos. Eres realmente lo más cercano que tengo a un familiar. Tom la vio complacido e intercambió una mirada de complicidad con Terry. Candy, yo estaría muy contento de ser quien te presente al altar, dijo Tom, conteniendo un poco la emoción que experimentaba. Nunca imaginó que Candy pensara en él. Siempre imaginó que sería Albert quien correría con ese honor. Después de todo, él era su padre adoptivo, pero no alcanzó a cuestionarla, pues su padre entró a avisar que los caballos ya estaban listos para que fueran a llevar a Candy. Igual que la llegada de Candy, fue sentada con Terry en el caballo, pero esta vez pensando en que dormirían muy lejos el uno del otro. Se abrazó a él con fuerza. Galoparon con buena velocidad, hablando poco. Esto le trajo a Candy el recuerdo de aquel día de mayo, cuando después de bailar con Terry y luego del beso robado, él la forzó a subir a su caballo. Ella estaba aferrada al recuerdo de Anthony y creía que no podía sentir un amor nuevo en su alma. Experimentaba culpa porque irremediablemente siempre estaba pensando en Terry a pesar de sí misma y casi estaba olvidando a Anthony. Creo que era como si le estuviera siendo infiel al dejarlo atrás y ahora solo pensar en Terry. Eso además del miedo de volver a montar y mucho más galopar como la llevaba Terry en aquel momento, como la llevaba ahora, como había estado galopando con Anthony aquel día fatídico. En su recuerdo la voz de Terry atravesó su mente. Olvídate de él, Candy. Un hombre muerto no volverá jamás. Repitió el grito de Terry y luego su propio pensamiento. Fue una toma de conciencia repentina. Estamos vivos, Terry y yo. Fue entonces cuando ella vio a Anthony asintiendo con la cabeza más allá de la luz y escuchaba su voz cuando le decía: tienes razón, Candy. Nunca podré volver a ti. Está bien que te olvides de mí. Entonces lo vio disolverse en la luz sonriendo. En aquel momento se sintió liberada de culpas. Pero, ¿qué fue lo que me llevó a tomar conciencia en aquel momento?, pensó Candy. Fue como si fuera empujada con una sensación aguda. Sonrió al recordar. Sí, fue entonces cuando la voz tranquila de Terry bajó y yo levanté mis ojos húmedos por las lágrimas cuando lo vi. Él apretaba las riendas fuertemente. Terry, desafiante, miraba hacia adelante. Fue entonces cuando fui consciente del pecho de Terry a donde yo estaba aferrada, su pecho caliente. Pude oír a lo lejos el corazón de él latiendo y percibir un olor a hierba fresca, el sudor de él. Sonrió al darse cuenta.
Fue la fuerte presencia de Terry lo que me llevó a darme cuenta de la vida, la presencia suya que entonces me negaba a aceptar, y ha sido desde entonces que su presencia fuerte ha formado parte de mí, siempre ha estado dentro, siempre desde la primera vez que lo vi ha estado en mi interior, pero fue en aquella tarde cuando fui plenamente consciente de ello, cuando tomé conciencia de él, cuando asenté ante mí misma cuánto me gustaba, me sentí viva por él y para él. Fue la primera vez que experimenté esa sensación de ansiedad y deseo de permanecer a su lado para siempre. Sonrió con el recuerdo al darse cuenta cómo era Terry quien en realidad le había mostrado lo que significaba estar viva, y apretó más su abrazo hacia él. Cuando Terry notó la presión de los brazos de Candy aferrándose con fuerza, sintió un largo estremecimiento en su espalda. «Candy», musitó, inclinando levemente la cabeza hacia atrás, sintiendo que su corazón escapaba de su pecho rebosante de amor por ella. Como un rayo, el recuerdo de aquel día de mayo llegó a su mente. Había subido al cuarto de meditación a buscarla y no la encontró. Tarzán pecoso se adelantó, pensó. Luego bajó y caminó decidido hacia el salón de baile. Tal vez ella estaría ahí. Su corazón latía descontrolado, anticipando el momento de verla. Con la vista recorrió el salón, observando cuidadosamente bajo cada antifaz. No estaba, ni un pinchazo de dolor le atravesó el pecho. ¿Por qué siento esto? Es solo una chica. ¿Qué importa que no esté? Tenía que encontrarla. Sabía que la encontraría. Ansiaba encontrarla. ¿Por qué siento todo esto? Fue ese instante cuando su corazón se lo dijo y una luz inmensa brilló en su alma. Señorita Pecosa, creo que me enamoré de ti. Una vorágine de emociones desbordándose en su pecho fue lo que lo lanzó al bosque a buscarla, sin tener idea del mágico regalo que la vida le ofrecía unos minutos después cuando la vio cambiar de Romeo a Julieta. Si hubiera podido soltar las riendas en ese momento, la habría abrazado fuertemente. Solo inclinó la cabeza y besó su cabello. Cuando llegaron al hogar de Pony, Candy parecía más resignada a quedarse. Sin embargo, Terry vio su tristeza cuando la ayudó a bajar. Trata de dormir bien, Candy, porque mañana, con lo de tu fiesta, será un día largo, le dijo. Continuará.